La poda es la práctica mediante la cual se eliminan partes de la cepa para modificar el desarrollo natural de la misma y adecuarla así a los objetivos del productor. Los objetivos pueden tener que ver con aspectos de calidad, de equilibrio, de rendimientos que se buscan alcanzar. Así tenemos distintos tipos de podas que tienen que ver con la formación, que son las que se realizan en las primeras etapas del cultivo para adecuar el desarrollo de la planta al sistema de conducción que se vaya a elegir. Podas de fructificación, que se dan una vez que la planta ha entrado en producción y que permiten modificar los aspectos productivos y la relación de la producción de fruta con la producción de hojas y de sarmientos. También existen prácticas que tienen que ver con el rejuvenecimiento. La poda de rejuvenecimiento la realizamos para eliminar estructuras envejecidas de la planta y que las unidades de poda respeten el espacio determinado por el sistema de conducción y el marco de plantación. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando estamos podando y decidimos qué podar son los elementos de poda. Son porciones de madera de 1 año de edad que quedan en la planta después de realizada la operación de poda. Los elementos pueden ser pitones, los cuales están constituidos por 2 yemas y su función es mixta. En el caso de, por ejemplo, viñas destinadas a variedades para la vinificación, estos pitones cumplen la función de cargadores de fruta, y en el caso de parrales cumplen la función de renuevo. Otro elemento de poda es el cargador o guía como unidad de carga. Estos cargadores o guías están constituidos entre 6 a 10 yemas dependiendo la variedad y si son fructíferas las yemas basales. Y en el caso de estructuras como el parral hablamos de poda mixta, lo cual está constituido por un pitón y un cargador. Principalmente tenemos que elegir sarmientos de 1 año de edad, que estén equilibrados. ¿A qué me refiero equilibrados? Que no tengan más de 1,30 m, 1,50 m, dependiendo de la variedad. Que los entrenudos entre los sarmientos sean también equilibrados, normales. Si hacemos cortes transversales, sean bien redondeados. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la tonalidad del sarmiento. El sarmiento tiene que estar bien asoleado, significa que estuvo expuesto al sol, que tiene buena reserva. También tenemos que tener en cuenta el tipo de yema, que la yema esté globosa. Nos vamos a encontrar muchas veces en el campo con plantas desequilibradas, con sarmientos tableados, de mucho vigor, con yemas muy puntiagudas. Hay que tener cuidado con ese tipo de yemas porque no son fértiles. Tenemos que evitar elegir sarmientos de este tipo con muy poco vigor, extremadamente cortos, miren la longitud de los entrenudos muy corto. Debemos elegir lo posible sarmientos sanos que no hayan tenido problemas de oidio, por ejemplo, y peronóspora. Esto es fácil de identificar visualmente porque los sarmientos vamos a ver manchas irregulares, colores chocolate, rojizas. Recuerden algo muy importante al elegir el sarmiento equilibrado: cuando hacemos un corte, esta es la forma que buscamos, bien circular. Este es un sarmiento equilibrado con una yema bien redondeada, fructífera. Y miren, si lo comparamos con un sarmiento muy vigoroso, miren el corte como es, bien tableado, bien transversal. Estos son los sarmientos que debemos evitar. Otro factor importante a tener en cuenta cuando estamos podando es el tipo de corte. El corte debe ser superior a la yema, lo ideal es que dejemos unos centímetros, y tiene que ser bisel opuesto. Me refiero a este corte. Este sería el corte correcto, en forma de bisel opuesto a la yema y dejando unos centímetros por arriba de la yema. En este caso, el corte estaría erróneo, porque como pueden ver, el bisel está en la misma dirección de la yema, y el inconveniente es que en el caso que haya rocío o mucha humedad, esta humedad o esta agua se dirige hacia la yema. Las razones de que debemos hacer cortes sobre las yemas un par de centímetros es porque la vid, cuando hacemos los cortes muy al ras de la madera, produce estas invaginaciones que hace que la savia elaborada de la planta no se transporte bien a la yema. Esa es la razón, repito, del por qué debemos podar unos centímetros por arriba de la yema.
Otro factor a tener en cuenta durante la poda es la presencia de plantas enfermas con la enfermedad conocida como brazo muerto o hoja malbón, que en el campo se lo puede visualizar como plantas con poco vigor, presencia de parte de la planta muerta. Y lo que recomendamos hacer, esta enfermedad habita, es un complejo de hongos que habita en la madera de la planta, y el momento de dispersión es durante la poda. Cuando hacemos los cortes de poda, este hongo se dispersa y entra a las otras plantas por los nuevos cortes de poda. Esa es la razón que recomendamos hacer una curación de estos cortes. Algo muy barato es pintura al látex con algún fungicida de amplio espectro. Por eso lo ideal es, atrás del podador, una persona que con un pincel vaya realizando este tipo de curita, este tipo de protección para evitar que se disperse esta enfermedad que con el tiempo mata a la planta. A continuación, lo que debemos de definir es la riqueza de poda, es decir, la cantidad de yemas francas que se dejan por plantas, independientemente del tipo de poda que se realice. Para definir esta riqueza de poda, debemos determinar la carga, es decir, el número de yemas que debe usar por planta, y se debe tener en cuenta la variedad y estimar su capacidad para producir frutos en madera. Es decir, debemos evaluar el vigor de la planta. Por ejemplo, si la planta tiene sarmientos con vigor normal y maduros, quiere decir que la poda anterior fue correcta, se debería mantener el mismo número de yemas. Recuerden que llamamos a un sarmiento maduro todos los sarmientos que tienen un año de edad, de 1,20 a 1,5 metros y una distancia de entrenudos de 5 centímetros. Si los sarmientos son pocos, gruesos, aplanados, muy vigorosos y con entrenudos muy largos y además con muchos chupones, recuerden que los chupones son sarmientos que se originan en madera vieja, como por ejemplo troncos, y poseen excesivo vigor, es decir, que superan siempre el 1,5 metros. Esto indica que la poda anterior fue pobre. En estas condiciones la planta orientó su actividad a la producción de madera y no de frutos. La nueva poda debe ser más rica, es decir, con más yemas. Otro caso es que la planta se muestre con síntomas de debilidad, con sarmientos cortos, delgados y con entrenudos cortos también. Esto indica que la poda anterior fue muy rica, es decir, que se dejaron mayor número de yemas de lo que realmente la planta puede soportar. Es decir, que la planta produjo muchos racimos, pero de mala calidad. La poda será pobre, disminuyendo el número de yemas a dejar. Luego debemos determinar la carga, es decir, el número de yemas a dejar por planta. Una manera bastante objetiva y sencilla es realizar el peso de los sarmientos de un año de edad. Lo que debemos realizar es juntar los sarmientos que tienen un año y pesarlos con alguna balanza que tengamos disponible. Una vez que tengamos el peso de poda, esta información nos permite determinar, por ejemplo, en variedades de uva de mesa, por kilo de poda dejar aproximadamente 30 yemas, y en variedades de uva de vinificar, por ejemplo, dejar entre 35 a 40 yemas por kilo de sarmiento o poda. Por supuesto que debemos acompañar este peso de poda, si tenemos disponible, con 1 centímetro largo de sarmiento, ya lo hemos repetido, determinar que sean largos promedios de 1,30 m, 1,50 m, y también podemos con este centímetro o con alguna unidad de medición determinar si los entrenudos tienen 5 centímetros para definir si mi sarmiento está equilibrado. Una vez definido el número de yemas por planta, debemos determinar la distribución de estas yemas. En el caso de estructuras de parral en donde la poda en general es mixta, debemos distribuir el número de yemas entre los pitones, que su función es renovar, y las guías que van a traer la fruta de este mismo año. También tenemos que determinar el tipo de variedad. Por ejemplo, en variedades como Superior Silves o Sultanina, en las que la fertilidad de las yemas basales es baja, debemos dejar guías de mayor longitud, aproximadamente de 8 a 12 yemas. En el caso de variedades como Flame o Red Globe, cuya fertilidad de las yemas basales es buena, podemos dejar guías de aproximadamente 5 a 7 yemas.
Bien, recuerden que una vez que terminamos de elegir nuestros elementos de poda, el pitón para renovar, la guía que va a traer la fruta, recuerden que luego viene la atada. La atada, en el caso de este sistema parral, tiene que quedar lo más horizontal posible, ¿sí? Con el objetivo de evitar la acrotonía. Recuerden que la vid es una liana que si queda esto en forma de arco, la parte del sarmiento, por ejemplo, si queda así, brota la parte superior en desmedro del resto de las yemas y tiene una brotación despareja. Esa es la razón de que la atada debe ser lo más horizontal posible para evitar esta acrotonía. En el caso de las viñas, otro de los sistemas de conducción más implantados en la provincia, este tipo de poda es a pitones. ¿A qué me refiero? A elementos con 2 yemas. ¿Cómo los distribuyo? Bien, lo importante, recuerden, es hacer la poda un poquito sucia, ¿sí? O en forma de bisel, opuesta a la yema. Y en este tipo de sistemas más o menos tenemos que distribuir estos pitones aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Como ven, aproximadamente es mi puño. Y en este caso, en el otro lado, hacemos lo mismo, ¿sí? En este caso, recuerden, la yema tiene que estar en la dirección que yo estoy buscando que salga el brote. En este caso podemos dejar un pitón de 3 yemas, ¿sí? Para que mi brote salga hacia afuera. En este video hemos visto los sistemas de conducción y podas más difundidos en la provincia de San Juan. Hemos visto el parral tipo cuyano y el espaldero bilateral. En la estación experimental de Pocito contamos con otros sistemas de conducción. Es por esta razón que los invitamos a que nos visiten y que vean un próximo video y también se pongan en contacto con las agencias de extensión para más información.